Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. En la clase de hoy lo que vamos a ver es el tema de las cruzadas durante la Edad Media. Pero antes de empezar a ver qué fueron las cruzadas, repasemos un poco. Habíamos dicho que durante la Edad Media la cosmovisión era teocéntrica. Bien, repasemos. ¿Qué significa la palabra cosmovisión? La palabra cosmovisión es la unión de dos palabras, cosmo y visión. El cosmos es el universo, el todo, y visión es ver. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión es cómo vemos el mundo que nos rodea, todo el universo. Y en la Edad Media, esa manera de ver todo lo que nos rodeaba era la teocéntrica. Teo es religión, Dios, y céntrica el centro. Eso quiere decir que durante la Edad Media la manera de ver todo lo que me rodea, mi vida cotidiana, era a través de la religión, era a partir de las enseñanzas de Jesús, a través de la religión. Bien, obviamente frente a esta cosmovisión teocéntrica, la institución, la Iglesia cristiana, va a concentrar el poder. Por supuesto, el primer poder que se nos va a venir a la mente es el poder religioso, pero no es el único. Por un lado tenemos un alto grado de religiosidad de la población. Habíamos dicho que la Edad Media era un periodo de mucha inseguridad, invasiones, falta de alimento. Entonces la gente se brinda a la salvación del alma que le daba la religión. La población era analfabeta y se educaba a través de la palabra y la imagen. O sea, la gente no tenía la posibilidad de agarrar un libro, ¿sí? No existían los libros como tal. Entonces no podía aprender otra cosa. La única manera de aprender era a través de las pinturas y de las esculturas que había en las iglesias, en los templos, y de los sermones que los curas daban en la misa. Entonces, imagínense, esto es lo que se llama el tímpano. Esto es la entrada de una iglesia. Acá abajo están las puertas de acceso. Esto es la parte de arriba de la puerta. Yo no sé si ustedes llegan a percibir, pero acá lo tenemos a Jesús sentado. De este lado parece que está todo sumamente ordenado y prolijo, y de este lado como que es un caos. Justamente es lo que quería representar los escultores que hicieron esto. Esto es el lado donde están los hombres que van a ser salvados, el paraíso, y de este lado vamos a tener el infierno, el caos. ¿Sí? Acá no sé si llegan a ver el demonio, acá es un ser medio raro. Bien. Entonces, si uno veía esta imagen en forma periódica cuando iba a la iglesia a escuchar misa, obviamente quería estar de este lado de los salvados, no del lado de los pecadores que iba a ir a parar al infierno. Acá vemos otra representación. Acá este es el infierno. Acá tenemos los calderos, acá tenemos el fuego, acá tenemos un demonio que está llevando el fuego, distintos seres con caras raras que están metiendo a las personas en las ollas. O sea, esto daba miedo. Entonces la gente va a cumplir los preceptos religiosos para evitar, una vez fallecido, ir a parar al infierno. También en la pintura aparecían estos seres medios extraños que devoraban. O sea, acá vemos a las personas siendo devoradas. Frente a esta representación del infierno, o también esta escultura que uno veía cuando entraba a las iglesias, iba a respetar los conceptos dados por la iglesia, como por ejemplo los 10 mandamientos, ¿sí? Pero además del poder religioso dado a través de la palabra y la imagen, también tenían poder económico. ¿Qué quiere decir esto? Que eran dueños de tierras. Y recuerden que durante la Edad Media, gran parte de la Edad Media, la economía en Europa Occidental era ruralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que importaba era la producción en el ámbito rural, la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, tener tierras significaba tener poder. Pero además la iglesia recibía donaciones. Estas donaciones podían ser en tierras, en animales, herramientas, en dinero, en metales preciosos. Pues habíamos dicho que metales preciosos y dinero había poco. Entonces recibir donaciones de eso implicaba muchísimo poder. También podían ser donaciones en joyas, herramientas, ¿sí? Y además cobraban el diezmo. ¿Qué era el diezmo? Era un impuesto que le cobraba a la población, que era la 10ª parte de lo producido, se lo debía entregar a la institución iglesia.
Entonces acá vemos, por ejemplo, un monje, este es el monje, que está recibiendo el diezmo. El diezmo en este caso, ¿qué es? Que los distintos campesinos le acceden animales, es el diezmo, estas semillas, este tonel puede ser un tonel de aceite, un tonel de vino, un tonel de cerveza, ¿sí? Pero es el diezmo. ¿Sí? No lo podían cobrar en dinero, pues dijimos que prácticamente había muy poca circulación de dinero. La manera de cobrar el diezmo era a partir de estos estos elementos que daban como animales, semillas. Bien. Habíamos dicho que eran dueños de las tierras. Acá tenemos en el fondo el monasterio y acá vemos cómo se labraban las distintas tierras. Por lo tanto, le daba eso valor y poder económico a la iglesia. Pero además tenía poder político, porque habíamos dicho que durante la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media, había una fragmentación de poder. El rey prácticamente no tenía poder frente a los señores feudales y a los nobles. Entonces, el Papa, ¿sí?, la Iglesia, ratificaba, ¿sí?, comprobaba el poder de los reyes. ¿Sí? Era una manera de inmiscuirse en la vida política de los distintos reinos. ¿Sí? Y ahora sí, en este ambiente, ¿sí?, sumamente religioso, se van a dar las cruzadas. ¿Y qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron expediciones militares que los cristianos occidentales, liderados por el Papa residía la mayor parte de la Edad Media en la ciudad de Roma, quería recuperar el Santo Sepulcro, por lo que se enfrentan con el Islam, los musulmanes. Esto se va a dar alrededor del mar Mediterráneo desde el siglo XI. Primero aclaremos que van a ser muchas expediciones militares, son varias las cruzadas, mínimo son 8 las cruzadas, ¿sí? ¿Qué era el Santo Sepulcro? Según la tradición bíblica, el Santo Sepulcro era el lugar a donde Jesús había sido enterrado y luego sepultado. Pero esa región sumamente religiosa, sumamente espiritual, ahora estaba en manos de otro pueblo que no era cristiano, que era el Islam. ¿Sí? Entonces acá vemos el mapa. Esto que es este verdecito es todo el Islam. Este es el cercano oriente. Acá estaba el Santo Sepulcro. ¿Sí? Y Europa Occidental pretende, por este alto grado de religiosidad, recuperar el Santo Sepulcro. Vamos a ver que hay otros motivos. También tenemos motivos económicos. ¿Sí? Bien. Acá vemos un mapa, ¿sí? También lo mismo, todo lo que es amarillo es el mundo cristiano y lo verdecito, ¿sí?, verde agua, es los musulmanes, el Islam. Y acá tenemos el cercano oriente. Y acá tenemos las primeras 3 cruzadas, el recorrido que hicieron. Bueno, habíamos dicho que las cruzadas van a tener muchos motivos, que son las causas, el por qué Europa sale a dirigirse a ese cercano oriente. Por un lado, como habíamos dicho, el Imperio Bizantino se ve amenazado por el Islam, los musulmanes, que ya para esa época también habían sido invadidos por los turcos. Entonces el Imperio Bizantino, que era cristiano, busca la alianza con los reinos romanos germánicos de Europa, que también eran cristianos. Entonces el Imperio Bizantino es cristiano, se ve amenazado por el Islam. ¿Qué va a hacer? Y buscar aliados con los otros cristianos, que son los pueblos, reinos romanos germánicos de Europa. Y se van a enfrentar con el Islam, que tiene otra religión, la religión islámica o la religión musulmana. ¿Cómo los van a llamar los cristianos a los islámicos? Infieles. ¿Por qué? Porque no son fieles a la religión cristiana. Entonces son los infieles. Entonces ese era el primer motivo. El segundo motivo era este fervor religioso por recuperar los lugares donde había estado y donde había vivido Jesús. También los intereses de la nobleza y del papado en Europa, que querían expandir el sistema feudal por otros territorios, por el Próximo Oriente o el Cercano Oriente. Y además también estaba la cuestión económica, tratar de llegar a comerciar con el Lejano Oriente. El Lejano Oriente, en Asia, era India y China, y de ahí se obtenían productos muy importantes: sedas, perfumes, perlas, otras joyas con elementos preciosos. Entonces acá tenemos elementos estratégicos militar de defensa, cuestiones de tipo religiosa, cuestiones políticas y además cuestiones económicas.
Acá tenemos distintas representaciones, en este caso en un pergamino, acá tenemos a los líderes cristianos que van a empezar a ser llamados cruzados. ¿Por qué? Porque van a llevarle como emblema, como símbolo, una cruz en sus escudos como en sus pecheras. Y acá son los musulmanes, el mundo islámico, los infieles. Acá hay otra representación, esta es otra técnica, esto no es sobre un papiro, esto es sobre una pared, se llama mosaico. Y acá vemos cómo al musulmán se lo estereotipa, se lo pone negro, prácticamente en forma cadavérica. Sí, era también esta idea de generar temor. Acá tenemos esto que yo les decía, que llevaban el símbolo de la cruz, porque están defendiendo la religión cristiana, y marcando una diferenciación entre el vestuario de cada una de las cruzadas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué provocó toda esta movilización de gente? Por un lado, queda claro que los cristianos no llegan a recuperar esos lugares sagrados a donde había vivido Jesús. Hay algún que otro momento a donde se logra, pero es lo logran poseer, pero por un tiempo provisorio, ¿sí? Por poquito tiempo. Por otro lado, se impulsa el comercio con el lejano oriente, entre esa China e India. Y las ciudades que van a ser beneficiadas van a ser las ciudades de Génova y Venecia. Hoy esas ciudades están en Italia, pero en ese momento no existía el país Italia, entonces decimos que estaba en la península itálica. Claro, los señores feudales, los caballeros que se van a las cruzadas como cruz, empiezan a debilitarse. Y ahí es el momento donde los reyes comienzan progresivamente a tratar de recuperar el poder. Y además, a pesar de que hay guerras, muere muchísima gente, vamos a ver que va a haber un intercambio cultural de conocimiento entre ambas religiones. O sea, además de este cruzamiento de tipo militar, hay cierto enriquecimiento de tipo vinculado al conocimiento, vinculado a la información, que vamos a ver cómo después eso repercute en Europa, ¿sí? Y cómo después Europa, muchos siglos después, 2 siglos después, se lanza a la conquista del Océano Atlántico y, oh casualidad, ahí nos encontramos con que Colón se topa con el continente americano. Bueno, con esto quisimos ver cuáles fueron los motivos de las cruzadas. Si bien tiene una carga muy importante de motivos de tipo religiosos, este enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, hay también motivos políticos y motivos de tipo económico que lleva a esta lucha entre estas dos religiones alrededor del mar Mediterráneo. Espero que este tutorial les sea de utilidad. Nos estamos viendo, la profe Paola.